El nuevo más allá, cobertura incremental de las redes sociales. Con Julia Sizova, Country Manager South EMEA en Comscore. Buenas tardes ya, ¿no? No son buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del nuevo más allá de la medición de las redes sociales, de la medición de las audiencias digitales, ¿no? Incorporando esta cobertura incremental que nos aportan las redes sociales. Todos sabemos que las redes sociales son muy importantes, lo hemos dicho antes, ¿no? Así que no se os olvide hacer vuestras publicaciones en todos vuestros perfiles sociales con el hashtag conectados24, porque luego nosotros lo vamos a medir. Bueno, vamos a arrancar con nuestra presentación. Todos, absolutamente todos, nos exponemos a un volumen de información muy elevado a diario, que además está distribuido entre diferentes plataformas, diferentes entornos. Si tuviéramos que analizar cómo hemos pasado nuestro tiempo en España en 2023, este sería el cuadro. La televisión es la reina absoluta, con 49.000 millones de horas de consumo. Luego tendríamos el vídeo digital, el vídeo online, superando estos 10.000 millones. A continuación, las redes sociales no se quedan muy atrás, con 9.000 millones de horas acumuladas. Y luego tendríamos estas entidades de gaming y es todo este tiempo que pasamos en el cine. ¿Y cómo es nuestro consumidor digital? ¿Qué deberíamos de destacar? ¿Qué le interesa? ¿Qué le preocupa? Bueno, pues utilizando nuestras audiencias avanzadas, hemos visto que somos unos seres tremendamente sociales. ¿Buscamos estar informados? Pues claro que sí, nos encanta toda la información relacionada con la política, con las noticias. Amamos el entretenimiento. Aquí destacaríamos todos los contenidos que tienen que ver con los videojuegos, con la televisión, los libros, la literatura. Nos ha llamado mucho la atención el incremento de todos estos contenidos que tienen que ver con la cultura pop. Han crecido este año 16 puntos porcentuales. Por regla general, procuramos llevar una vida sana. Nos encanta el deporte, buscamos cuidar nuestra imagen. Buscamos todos estos contenidos que tienen que ver con la vida saludable, ¿no? Somos foodies y además nos vamos de compras online. Bueno, hemos dicho que las redes sociales son muy importantes, ¿no? Y todos hemos vivido este boom, ¿no? Este crecimiento del consumo de los contenidos en las redes sociales durante la pandemia, porque realmente era la única forma para todos nosotros de permanecer conectados. Pero lo que sí es cierto es que durante los últimos 4 años las redes sociales no han parado de crecer, ¿no? Para alcanzar esta cobertura del 95% en 2024. ¿Y cómo consumimos las redes sociales? Bueno, pues principalmente lo hacemos a través de nuestros dispositivos móviles y utilizando para ello las aplicaciones, ¿no? Aquí os hemos traído algunos datos. En términos de audiencia, estaríamos hablando de 32 millones de visitantes únicos que se conectan a las redes sociales a través de las aplicaciones frente a estos 25 millones de mobile browsing. Y en cuanto al tiempo de consumo, la diferencia es abismal, ¿no? Nos pasamos de media 23 horas 11 minutos al mes en este mundo de las redes sociales, ¿no? Versus estos 20 minutitos de mobile browsing. ¿Y cómo son las redes sociales? Todos sabemos que son tremendamente diferentes. Y ya no solamente estoy hablando de los formatos, de las estrategias que tiene cada una de las redes sociales, sino también de su público objetivo, de su target, ¿no? Si tuviéramos que considerar YouTube como una red social, como una plataforma social, diríamos que es absolutamente omnipresente en todos los tramos de edad. Pero a partir de ahí todo es diferente. De hecho, aquí os traemos un análisis de 3 generaciones, ¿no? La Gen Z, la generación Z, los millennials, la generación X. En el caso de la generación Z, bueno, pues les encanta el TikTok. Luego consumen Instagram, Twitter, X, Twitch. En el caso de los millennials, bueno, pues les gusta el Instagram, Facebook, TikTok. Importante, dentro de Gen Z, el Twitch tiene mayor penetración. Estaríamos hablando de una cobertura del 45%. En cuanto a la generación X, bueno, además de YouTube, son más de Facebook, lo sabemos. Instagram, pero también se han incorporado al uso de TikTok.
Analizando el nivel de interacciones en el año 2023, lo que vimos es que ha habido un pequeño cambio, ¿no? Porque siempre os hemos hablado de la categoría de influencers, de streamers con el mayor número de interacciones. Pues bien, en el año 2023 la categoría de deportes y recreo ha tenido un incremento espectacular. Hemos detectado más de 8,6 mil millones de interacciones. Y aquí tenemos a nuestros queridos influencers con más de 2,9 mil millones de interacciones recogidas en el año 2023. Y para que sigáis conectados con todos estos insights, con todas estas novedades, con todo lo que está pasando en las redes sociales, tenéis que entrar en nuestro social scorecard de Comscore, ¿no? Semanalmente, cada semana os dejamos de forma gratuita en comscore.com, seleccionáis España y podéis ver estos mini rankings de lo que ha ocurrido la última semana en España en las redes sociales. Top publicaciones, top marcas con mayor nivel de interacciones, top influencers y también top patrocinadores. ¿Y por qué los patrocinios son tan importantes? ¿Qué les ocurre a estos patrocinios y a estas colaboraciones? Pues bien, parece ser que lo que buscamos los consumidores al fin y al cabo en las redes sociales es entretenernos. Y lo que buscan las marcas es lo de siempre, vender su producto. Está claro que para llegar al consumidor es mucho más fácil si el mensaje es transmitido por una persona real. Y, por favor, que no le vendamos la moto, que sea un mensaje claro, sencillo, transmitido en un mensaje natural, auténtico y que provoque alguna sonrisa. Y aquí tenemos un gran ejemplo de Lola Lolita, la colaboración con 1000 anuncios, que reunió más de 1,4 millones de interacciones entre los posts en TikTok e Instagram. Destacaríamos también este otro post de Social Jones, la colaboración con Samsung, de más de 700.000 interacciones. Bueno, ¿y cómo podemos aplicar todos estos aprendizajes a un caso en concreto? Hemos cogido la categoría de fast food porque además de entretenernos nos entra hambre de vez en cuando. Así que vamos a hablar de esta categoría de comida rápida. Pues fijaros, aquí os traemos dos rankings, ¿no? El ranking de toda la vida, digamos el ranking digital, visitantes únicos, analizamos el consumo web y app, y por otro lado este ranking de redes sociales, ¿no? Fijaros, Burger King está en la primera posición en ambos sitios, en ambos rankings, y a partir de ahí todo cambia. McDonald's en la segunda posición, luego tenemos Telepizza, Domino's, Kentucky Fried Chicken en la parte digital. Y en la parte de social, qué interesante, Kentucky está escalando las posiciones para posicionarse en el segundo lugar. Y luego ya tendríamos a McDonald's, Telepizza y Domino's. Fijaros qué diferente es la audiencia digital de la diferencia social. Y cómo no, como estamos hablando de la misma categoría, pues quizás nos interesa entender cómo comparten estas marcas a sus consumidores, importante, digitalmente hablando. Vemos que, por ejemplo, McDonald's comparte con Burger King 875.000 visitantes únicos. Telepizza con Burger King 298.000 visitantes únicos. Y Kentucky Fried Chicken, a su vez, con Burger King 365.000. La verdad es que llama bastante la atención esta audiencia compartida entre McDonald's y Burger King. ¿Y cómo es nuestro consumidor digital? ¿No? Hemos aislado aquí al líder de la categoría, a Burger King, y hemos dicho, bueno, pues vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo es nuestro usuario? ¿No? Vemos que en cuanto al perfil demográfico tradicional tenemos a más mujeres que hombres, estamos hablando de 60-40 de composición, ¿no? Un 60% mujeres, un 40% hombres. En cuanto a los tramos de edad, destacaríamos el tramo con mayor composición de 35-44 años. Luego seguiría el tramo de 25-34 con 24% de composición. Y ahora empieza lo más interesante, los intereses, los comportamientos y los estilos de vida. ¿Qué es lo que buscan estos usuarios en digital? Pues les encantan las redes sociales, el primer punto que tenemos que destacar. Les gustan los videojuegos, se interesan por la automoción, por las ciencias de espacio y astronomía, qué interesante, por la fotografía y también por las mascotas.
Ahora seguimos aislando a estos usuarios de Burger King y lo analizamos desde el punto de vista de generación. Vamos a aislar la generación Z, los millennials y la generación X. ¿Qué es lo que vemos en el caso de nuestra querida Gen Z? Bueno, son las afinidades que tienen las marcas con los usuarios de Burger King. Vemos que hay una afinidad muy interesante dentro de esta generación a Vinted, a Movistar Plus, a Clash Royale y a TikTok. ¿Cómo podríamos leer este dato? Pues bien, la audiencia de Burger King entre 18 y 24 años tiene un 27% más de probabilidades de usar la aplicación TikTok que el usuario promedio de Internet en este tramo de edad. ¿Qué les ocurre a los millennials? Pues unos datos muy interesantes. La afinidad a Sony PlayStation, a Miravía, a Netflix, a Instagram. En el caso de la generación X, nos ha llamado muchísimo la atención esta afinidad a Nescafé, Dolce Gusto, a IKEA, a Facebook y a CaixaBank. Y en cuanto a las redes sociales, el nivel de las interacciones, ¿con qué redes están interactuando más nuestros queridos usuarios de Burger King? Pues hemos visto que el mayor nivel de engagement lo estamos detectando sobre todo en TikTok, luego obtendríamos este nivel de interacciones interesante en Instagram, X y a continuación Facebook. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer que nuestros usuarios interactúen con nuestros contenidos? Antes lo hemos dicho, personas reales, el lenguaje auténtico, natural y provocar una sonrisa, que sea algo divertido. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro querido Stick comiéndose los 100 aros de cebolla de Burger King. Este vídeo de YouTube reunió más de 953.000 visualizaciones. Y qué mona queda esta Whopper con el lacito al estilo coquette, el vídeo de TikTok con más de 118.000 interacciones. La conclusión de todo esto, nuestro producto es el mejor aliado para el content. Y aquí llegamos a nuestra cobertura incremental, lo llamamos en inglés social incremental. ¿Por qué lo creamos? Bueno, pues vimos que cada vez más estamos amplificando nuestros contenidos digitales a través de las redes sociales y ya era una necesidad incorporar a la medición digital tradicional la medición de las redes sociales y además lo hacemos de forma deduplicada. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Por un lado tendríamos la audiencia digital tradicional, la que todos conocéis, y le unimos toda esta parte de la medición social, ¿no? Para construir esta nueva población total digital importante, basada en un indicador que todos conocemos que es el indicador de toda la vida de la medición de las audiencias, que es el número de visitantes únicos. Si fuera una fórmula matemática, pues sería más o menos esto, ¿no? Tendríamos nuestro alcance social, en este caso son los datos reales de un site, 2,2 millones de visitantes únicos en social, 5,3 millones del alcance digital, el crossover entre los sitios, es decir, esta duplicidad entre ambos, 800.000 para acabar con el dato final de Total Digital Population o el alcance digital más social combinado de 6,7 millones de visitantes únicos. Os doy algunos ejemplos más, en este caso con los nombres de Washington Post. Tienen más de 50 millones en digital, 18 millones en social para acabar con estos 60 millones de Total Digital Population. Estos casos me encantan porque son dos revistas diferentes y dos estrategias completamente diferentes. En el caso de We Magazine tienen mayor audiencia en la parte social, casi 4 millones de visitantes únicos y menor audiencia en digital para finalmente acabar con estos 5,3 millones de visitantes únicos en TDP. The Taste of Home quizás es un caso un poco más clásico. Tendríamos más audiencia en digital, menos audiencia en social, pero también sigue siendo muy relevante y acabamos con estos 22 millones de visitantes únicos entre ambos alcances. Y esto es lo que veríamos en el interfaz. 3 columnas, Desktop and Mobile, la social y Total Digital Population. Bueno, pues nada más, hemos llegado a la parte final. ¿Cuáles serían las conclusiones?
Por supuesto que la cobertura incremental nos permite dar estas audiencias totales deduplicadas entre digital y social. Nuestro mundo es absolutamente cross-platform y cross-content, como lo hemos visto. La mejor forma de medirlo no es solamente aplicando los perfiles demográficos, sino combinándolos ¿con qué? Con los intereses, con los comportamientos y con los estilos de vida. Claro que nuestro consumo está cambiando, ha cambiado, pero la necesidad de medirlo todo de forma completa sigue siendo la misma. Poder medir, por lo tanto, esta extensión del contenido propio es fundamental. Solamente de esta forma podemos conseguir la medición completa. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Questions and Answers con Javier Piedrahita. Una presentación de Comscore, me decía alguien. Así que da gusto con tantos datos, ¿no? Con tantos facts. Me alegro de que os haya Pero es verdad gustado. que el tema de la medición también tenemos que hablar de lo, ya sabes, de lo no tan bonito, lo siento, para eso estoy aquí. Y el tema de la medición hay problemas, que si Nielsen, que si Comscore, si el GfK, ¿no? En este caso, ¿cómo ves tú un poco ese? Ahora también voy a preguntar aquí a la audiencia, que nos digan un poquito cómo lo ven ellos también, o si lo sufren, o si están contentos. Si quieres tú también comentar un poco si vamos a ver ahí cambios, mejoras. Es verdad que está todo muy fragmentado, los clientes, ¿no? Los anunciantes a veces les gustaría tener algo más, aunque luego a lo mejor no aportan tampoco tanto, ¿no? No aportan a lo mejor los medios que hacen falta para tener una medición como tienen a lo mejor otros países, que también me gustaría que hablásemos de comparación de otros países, cómo van ellos. Que encima tú eres una persona que también te mueves a nivel europeo, ¿no? No sé si quieres comentar ahí un poco la situación del mercado español actual en cuanto a la medición del mundo tan fragmentado y tan alocado online. Sí, bueno, yo creo que esto ha sido un poquito una muestra, ¿no? de cómo debería de ser la medición. ¿Cómo estamos ahora mismo en el mercado español? Sí es cierto que, bueno, pues utilizamos diferentes datos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Sí es cierto que Comscore no ha parado de desarrollar los productos. Esto es lo bonito de toda esta historia. Nos hemos quedado en el mercado español a pesar de haber perdido esta etiqueta de recomendado, y todo lo que hemos estado haciendo durante estos años, bueno, pues ha sido dar la respuesta a este mercado tan cambiante, ¿no? Porque el mundo digital de por sí es muy complejo. Tú no puedes ofrecer las soluciones simples a un mundo complejo, ¿no? Ya sabéis que desde Comscore siempre hemos apostado por la medición unificada, es decir, no solamente paneles, sino los paneles, el dato censal, los data feeds para medir los jardines vallados, como por ejemplo YouTube, y ahora llegan las redes sociales, ¿no? No sé si visteis, por la noche salió el anuncio de que Comscore en Estados Unidos ahora es geek de la medición de la televisión lineal, ¿no? Que también pues, es algo muy importante. Es decir, Comscore no ha dejado de innovar a nivel internacional y a nivel local, ¿no? Esto es una gran muestra de lo que queremos para este mercado, ¿no? Cada vez que sale un entorno nuevo, bueno, pues lo desarrollamos, ¿no? Es decir, en su día fueron los jardines vallados, fuimos los primeros en lanzar la medición unificada y ahora llegan las redes sociales. Yo no sé lo que va a pasar mañana, que seguro que va a haber más escenarios nuevos para medir, pero ahí estaremos nosotros. Tenéis ahí la oportunidad. ¿Pero por qué hay tanto descontento entonces? Porque cuando vamos a un congreso, los congresos oficiales de las asociaciones del sector, que son demasiadas o muchas, de todos estos bueno, todos los congresos que nos toca ir como medio, que somos muy activos, y siempre la parte del descontento de la medición, las discusiones, el otro día en AEDEMO, que está por aquí Teresa Osma, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Si quieres contar un poco ahí. Pues claro, en AEDEMO nosotros... Tenemos que mejorar, por Dios, para que esto sea mejor. Bueno, a ver, Javier, no es tan fácil, ¿no? Para empezar, porque sí es cierto que la medición digital siempre ha sido un entorno mucho más complejo. No es lo mismo que medir la televisión, que al final siempre trabajas con el mismo cubo de datos, es un dato muestral, muestra extrapolación. En digital tienes tantos escenarios y tantos entornos que de por sí ya la medición digital es muy compleja. No nos ponemos de acuerdo, ¿no? No se ponen de acuerdo Nos tenemos que poner de acuerdo, pero ¿no? No nos ponemos, digo yo. Si nos ponemos, tú eres muy positiva siempre y yo digo la realidad. No nos ponemos de acuerdo, hay un problema.
Nos pondremos de acuerdo, Vale. Os cuento el proyecto este tan grande, ¿no?, que creamos con WFA en Estados Unidos, de la nueva medición publicitaria basada en la privacidad, porque sabéis que todos nos estamos enfrentando ahora a la retirada de las cookies de tercera parte, ¿no? Nos llamó WFA y nos dijeron Comscore, como medidores necesitamos porque vamos a desarrollar esta nueva medición publicitaria basada en privacidad, una medición cross-media, ¿no? Y la hemos desarrollado junto con WFA y el grupo de anunciantes a nivel mundial. Lo estamos implementando ya en España. UGM 2.0, basada en privacidad, que además nos va a dar el dato diario por primera vez en la historia, la medición de las audiencias. ¿Por qué siempre en España es todo tan complicadillo? ¿Por qué los norteamericanos, Comscore es norteamericano, los ingleses, los alemanes también con sus mediciones? ¿Y por qué aquí tenemos aquí más problemas? ¿O somos más lentitos? ¿O no queremos? ¿O no nos ponemos de acuerdo como los políticos? Si tenemos un problema muy grande de sector, que pueda ser aquí un poco, que hay poca gente ahora que te escucha. Yo no hablaría mal ni del sector ni del mercado español, ¿no? Porque es un medio libre, puedes hablar lo que quieras. Desde el punto de vista de investigación, nosotros siempre hemos estado muy preparados, ¿no? Y siempre hemos sido pioneros en muchos tipos de mediciones. Y claro que hay críticas del EGM, por ejemplo. Sí, que seas pionera si luego el mercado no lo es. Mentalmente no es pionero, es un mercado lento, es un mercado que no se entera, es un mercado fragmentado que discute entre ellos. ¿De qué sirve que seas todo eso, que lo sois, los norteamericanos, en el caso Comscore, si aquí en este país somos raros? No, no somos raros, simplemente siempre queremos pedir más, ¿no? Queremos pedir más y quizás pues lo que tenemos que quizás, ¿no?, es basarnos en las experiencias también de otros países, ¿no? Claro. Decir, bueno, pues ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? ¿Cómo están midiendo ellos la publicidad? ¿Cómo están midiendo en este nuevo escenario cookieless? ¿Cómo se están midiendo las audiencias, ¿no? Y luego aplicarlo de forma local a nuestro mercado, No hace ¿no? falta reinventar las cosas, se pueden importar, ¿eh? Cuando yo empecé hace 25 años marketing directo no es una idea mía, yo lo vi, yo soy medio alemán, ich spreche Deutsch, yo vi lo que hacían Horizon, lo que hacían W y dije, si lo hacen ellos vamos a traerlo a España, pero es que lo mismo vale para lo que dices tú. Pero es que luego hay gente aquí que dice, no, yo lo sé hacer mejor, y luego la cagan. Bueno, venga, ya no quiere hablar conmigo. Por la cara que pone, preguntad vosotros algo fácil, por favor. Ayudarme un poco y ayudarle a ella también. Pero no seáis malos, subid la mano y preguntad algo. ¿Qué ha pasado con el café? ¿Qué le habéis puesto en el café? Aida, ¿qué les habéis puesto que no quieren preguntar? Bueno, también podéis preguntar también sobre la cobertura incremental, porque sí es cierto que pues, es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo que hemos lanzado nosotros y está llamando muchísimo la atención. Que inicialmente este proyecto nace por y para los soportes y luego nos dimos cuenta que realmente encajaba al 100% para las marcas, ¿no? Porque tener este alcance global de todo, de digital y social, y para las marcas, las redes sociales son muy importantes, bueno, pues les está encantando este proyecto de la cobertura incremental. O sea, todas las preguntas que podáis tener de cómo lo hacemos, de cómo se ven los datos, pues aquí estoy yo para contestar a estas preguntas. Si no queréis ahora, pues luego en el... Julia, sí. yo, Álvaro, estaba en Karata hasta hace muy poquito. Te quería preguntar, de los clientes que había antes de que dejasteis de ser el recomendado, ¿cuántos siguen contratando vuestros servicios o soportes? Pues mira, la verdad es que para nosotros estamos viviendo un momento muy bonito. O sea, el año 2024 está siendo un año genial, ¿no? De hecho, hemos tenido que ampliar nuestro equipo localmente, hemos incorporado varios perfiles comerciales, los perfiles de Client Insights, porque estamos firmando continuamente con clientes nuevos. Algunos de estos son nuevos, por definición, porque pues antes no habíamos trabajado con este tipo de cliente, y otros que están volviendo, ¿no? Sí es cierto que hay muchos clientes que no han dejado de trabajar con nosotros, ¿no? Porque siempre han confiado con nosotros, siempre nos han apoyado. Todas las televisiones, la mayoría de las televisiones están con nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, pues siempre hemos sido fuertes en la medición audiovisual, porque medimos YouTube. Las radios están con nosotros, las revistas están con nosotros, ¿no? Las redes publicitarias están volviendo con nosotros. Pero también hay otras novedades. Los legacy también están volviendo con nosotros. O sea, ahora mismo yo no lo puedo decir, pero sí es cierto que va a haber unos announcements muy importantes dentro de nada. O sea, que entiendo que el freno para vosotros viene más desde el punto de vista de las agencias. De alguna forma sí, pero diría más la publicidad institucional, aunque este punto también lo estamos trabajando ahora desde Comscore. Pero trabajamos también con las agencias, o sea, hay muchas agencias medianas y pequeñas o bien se han quedado con nosotros o bien se han incorporado ahora
porque damos bastante más medición, es decir, pues además de la parte digital hemos incorporado toda esta parte social, o sea, para hacer las presentaciones a las marcas, esto es estupendo, ya lo tienen todo hecho. Y la última, ya me callo. ¿Crees que el coste del servicio es un freno a la hora de mejorar las herramientas o incrementar el panel? A ver, dices en general lo que son las inversiones, ¿no? Sí, lo que Supongo, las agencias están dispuestas a pagar por el dato. A ver, el precio en concreto, yo hablo por mi empresa, obviamente, ¿no? Lo que es la oferta de Comscore es bastante flexible, es decir, normalmente la adaptamos a las necesidades de cada cliente, pero tanto los soportes como las agencias, es decir, bueno, pues una agencia pequeña, una agencia mediana, pues obviamente no le va a cobrar lo mismo que a un grupo de agencias, ¿vale? Con lo cual, el precio no debe de ser el freno. Vale, pero allí estoy un poco con Javier, que puede que en España a veces se quiera tener una gran medición a bajo coste. No queremos pagar, Claro. somos muy esto. O sea, que yo entiendo que tú adaptas tus precios, obviamente, a tus clientes, pero que en general, ¿Sí o no? a mí me da la sensación de que proporcionalmente en otros países se paga más por este tipo de información. Quizás no hay tantos frenos, ¿no? Es decir, bueno, pues se entiende, ¿no?, que es algo que necesita tener cada departamento de investigación. Es decir, no puedes estar sin la fuente, ¿no? Necesitas la fuente para tomar las decisiones, ¿no? Y aquí nos pasaba mucho en la medición, por ejemplo, de las audiencias publicitarias, ¿no? Nos decían, pues yo ya recojo el dato del ad server. ¿Cómo vas a recoger el dato del ad server? Lo que necesitas es una postulación de campaña, es un dato de tercero que te diga cómo ha funcionado tu campaña, cuál ha sido la frecuencia, los GRPs, al target, ¿no? La cobertura es necesaria. Una medición. Querer se quiere, lo que no se quiere es pagarlo. Yo creo, ¿eh? O sea, que todo el mundo, si eso se le ofrece, lo va a querer. Pero hay que Pero pagarlo, bueno, hay no a que cualquier pagarlo. coste. Hablar con vuestros directores financieros, jolín, que no están aquí nunca. ¿Dónde están? Lo haremos. Se sueltan. Mira, aquí va uno. Luego en cara se lo vas a decir al tuyo. Y los demás también. Hablando de los walled gardens, los americanos, hablando de los norteamericanos, los Facebook, los Meta, los Google, YouTube, tal, ¿esos ayudan mucho? Porque esos tampoco ayudan con los datos, ¿no? Ahí también tenéis Bueno, algún ¿sabes lo que hándicap. pasa? Es Ahora que ha que- estado el compañero de Meta, que apenas ha ido ya, a decirle, venga, escucha un momento. Él ha Nosotros dicho lo que es tenemos importante la más medición. fácil. Es cierto que nosotros lo tenemos más fácil porque al ser una compañía norteamericana, pues tenemos acuerdos a nivel global, ¿no? no. Porque tenemos el data feed de YouTube. Porque No sois, es un acuerdo no sois con chinos, Google. eso está claro. No sois TikTok, que tiene más problemas. Pero bueno, pues eso es una queja muy grande y un problema muy grande que tiene esta industria, este sector. El tema de los walled gardens, de que no sacan los datos, y el anunciante, los que están aquí también, muchos de ellos o que representáis, tienen que saber dónde invertir y tienen que tener datos y tienen que abrirse un poco y ser un poco más transparentes y decir la verdad, porque también aquí hay mucho dato inflado y mucha tontería. Y también hablo de los grandes, que ahora mismo aquí no están en esta, y que son, como dices tú, amigos de Comscore, pero bueno. Somos ahí escépticos. Nada, me miran con mala cara, tenemos que acabar ya, pero está muy interesante. Yo hubiese podido seguir aquí contigo, con el público, y hubiésemos dado mucha más caña al sector este de la medición. Pero bueno, dejamos para otro día. ¿Vale? Bueno, Pero muchísimas gracias, Javier, y venir. por conectarnos a este evento y a este escenario. Gracias.